Muy bien, corresponde emitir pronunciamiento ante la solicitud que se ha formulado. Entonces, este auto se pronuncia por la tutela de derechos. Materia, respuesta al pedido de tutela de derechos para privar judicialmente de los efectos a la disposición número 12 que ordena la ampliación de la pericia contable del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2021, formulada por la defensa técnica de Rui Barraco Lira y Jimena Burmester Yáñez, en el proceso que se sigue junto a Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. Las razones o el razonamiento es el siguiente. La defensa técnica del procesado Rui Barraco Lira y la procesada Jimena Burmester Yáñez pide a este juzgado nacional que se declare nula la disposición fiscal 12 que resolvió señalar como periodo de pericia contable financiera del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre de 2021, para que se corrija a ser reducido solo por el periodo del 1 de abril de 2018 al 31 de enero del 2021. Todo esto en el proceso penal que se sigue junto a Rafael Bernardo López Aliaga, junto a las empresas Acres Investment, ubicado en Nevada, Estados Unidos, Acres Investment International, LTD, ubicado en Panamá, y Paga Investment, ubicado en Islas Vírgenes Británicas. Los argumentos que han sido expuestos es que si se tiene en cuenta el periodo cuestionado de la resolución 12 del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2021, se repetirían actos de investigación, pues ya existe un informe pericial número 53-2022 que asumió del periodo 2010 al 2018. Esa sería A. B. Califica que el accionar de los peritos oficiales, califica al accionar de los peritos oficiales como negligente, porque no respondieron a las pericias de parte, en concreto, no lo absolvieron. Lo que dio lugar a que el tema sea finalmente sea remediado con la ampliación de pericia de modo arbitrario de la Fiscalía. Y por último, C, finalmente en audiencia pública señala que el procesado Rafael López Aliaga Cazorla, al no ser su patrocinado, no vincula sobre las razones de su tutela que fue interpuesta en su oportunidad y resulta por este juzgado nacional. Como se ha expresado por este juzgado, el derecho procesal penal tiene como fundamento irrestricto el respeto de los derechos con un sistema jurídico coherente y pleno como una respuesta que legitima a la sociedad en un Estado democrático que busca optimizar el sistema jurídico nacional. Tal es así que Carlos Ríos Espinosa, en esta misma línea, señala que el derecho siempre presupone principios que a veces, sin ser explícitos, gobiernan la totalidad de los elementos de un sector determinado del ordenamiento jurídico. En el caso del proceso penal, y es que me refiero porque estamos en un proceso penal, dichos principios se corresponden en ocasiones con presupuestos normativos del propio proceso y otros con requerimientos de naturaleza epistémica utilizados para asegurar sus resultados como instancia cognoscitiva. En correlación al cruce, se exige un cruce de determinados de estos principios, diversos principios, que tienen que ser adecuadamente reconstruidos para poder hacer valer una valoración general del proceso en tanto un instrumento de conocimiento. Aquí cito a Cienfuegos Salgado, Natarén Tandayapa y Ríos Espinosa, 2005, página 14. Ahora, la tutela de derechos del artículo 71 del Código Procesal Penal, que es propio del proceso penal, en lo indicado en cuanto al fundamento jurídico 12 del Acuerdo Plenario 4-2010-116, emitido por las Salas Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema, indica que es un mecanismo eficaz tendiente al restablecimiento del status quo de los derechos vulnerados que se encuentra en una regulación expresa en el nuevo Código Procesal Penal, ni tan nuevo, porque son muchos años de vigencia, y que debe utilizarse única y exclusivamente cuando haya una infracción ya consumada. Los derechos que asiste al imputado, un mecanismo o instrumento procesal que se constituye en la mejor vía reparadora del menoscabo sufrido y que incluso puede funcionar con mayor eficiencia y eficacia que un proceso constitucional de habeas corpus, como ya lo ha reiterado en determinadas oportunidades, y para acá, en este caso, tengo la Corte Suprema. Es de considerar que cuando se habla de un mecanismo según Arrae, como lo indica este acuerdo plenario, es una estructura de un cuerpo natural o artificial en combinación según las partes constitutivas. Esto significa que de modo coincidente con el concepto de referido acuerdo plenario nos encontramos ante una etimología en una actividad o sistema que está a cargo de la protección de derechos que activa todos los demás derechos constitucionales que emanan desde la Carta Fundamental, de ahí que no puedan considerarse como compartimientos estancos de derecho en protección cuando se vincula a un todo armónico de las facultades. Letrado, encienda su cámara. Estoy resolviendo su petición.
Letrado, dime si al especialista de audio, ¿hemos perdido señal? Sí, encienda su cámara, estoy resolviendo. El abogado defensor del procesado Rui Barraco Lira y la procesada Jimena Burmester Yáñez inicia su alocución sosteniendo que el Ministerio Público ha ordenado una nueva pericia y paralelamente, con poco convencimiento, que se trata de una ampliación de pericia, a reconocer que es intitulado por la Fiscalía y que su evaluación debe efectuarse por el acto concreto objetivamente verificable o empírico, porque de uno u otro modo le causa afectación, porque si ya se emitió el informe pericial 53-2022 que asumió el periodo 2010 al 2018, no es correcto que ahora la ampliación comprenda el mismo periodo y que se sume la fracción hasta el 2021. Es por eso que en su postura lo correcto es que la ampliación solo debe comprender la fracción del 2018 al 2021. Al parecer de este juzgado, la problemática expuesta por el abogado defensor tiene un elemento conceptual de lenguaje, porque con independencia de sus argumentos formulados se aprecia serias diferencias de las acepciones nuevo y ampliación, entre comillas, al referirse a la pericia contable financiera que se ha dispuesto por el Ministerio Público con la disposición 12 que se busca anular. Es así que la Fiscalía ha enfatizado que la pericia no es nueva, sino que debe ser ampliada conforme al artículo 180, inciso 3 del Código Procesal Penal, al que se identifica un supuesto normativo que indica cuando el informe pericial resultare insuficiente, se podrá ordenar, y resalto esto, la ampliación por el mismo perito o nombrar otro perito para que emita uno nuevo. Situación que tiene una lectura sistemática con el principio de unicidad del artículo 180 del mismo Código Objetivo cuando refiere que la pericia es única. Es claro que lo discutido tiene una relación trascendental para el proceso penal, porque esta pericia contable financiera está vinculado a la prueba que luego servirá para establecer responsabilidad o irresponsabilidad de los investigados. Sin embargo, asumir que se trata de una pericia nueva, como inicialmente lo tituló la defensa, es contrariar objetivamente lo verificable y a la ley. Es comprensible, pero no correcto, cuando el abogado defensor del procesado Rui Barraco Lira y procesada Jimena Burmester Yáñez sostenga que la pericia contable ordenada desde la disposición 12 a reevaluar el periodo 2010 al 2018 y extenderla hasta el 2021 supondría que es nueva pericia. Sin embargo, no lo es. Mientras que lo referido a la ampliación de la pericia del artículo 180, inciso 3 del Código Procesal Penal, es una posibilidad regulada por el principio de legalidad que el Ministerio Público ha calzado en los fundamentos, y he leído su escrito 3.5, 3.6, 3.7 de la aludida disposición 12 verificada según el escrito del Ministerio Público con ingreso número 26.079 del año 2023, en coherencia con lo indicado, no existe posibilidad del texto legal del artículo 180.3 del Código Adjetivo, por la claridad de la redacción del supuesto de ampliación de pericia, esté viciada de vaguedad o ambigüedad. Esto asumiendo que al interpretar la ley, como lo refiere Ricardo Guastini en Filosofía del Derecho Positivo, en el Manual de Teoría del Derecho del Estado Constitucional, Guastini 2018, página 36, cuando refiere a que las disposiciones puedan ser ambiguas, sostengan que pueden interpretarse de modos diversos y existir una multiplicidad de normas disyuntivas. O dicho de otro modo, que una disposición expresa una pluralidad de normas disyuntivas, una u otra de conformidad con diversas interpretaciones posibles. Sin embargo, este no es el caso en materia de análisis de conformidad al artículo 180.3 del Código Adjetivo. Es más, este despacho judicial, y el cual ya he suscrito ya muchas resoluciones, ha considerado que la vaguedad o la ambigüedad, que es una posibilidad con exigencia de interpretación en rechazo de la escuela el formalismo jurídico que indica Carlos Santiago Nino, porque considera de que el orden jurídico es tan autosuficiente, donde no existen normas vagas ni normas ambiguas, y siempre y cuando sean promulgadas por los órganos centralizados de poder. En conclusión, por Carlos Santiago Nino quiero decir que es posible encontrar vaguedad o ambigüedad en las normas, y en todo caso tendrá que ser materia de interpretación por parte del juez, pero en este caso no se encuentra, es suficientemente clara el artículo 180.3 del Código Procesal Penal. Existe un sustento material desde los mismos peritos en el informe pericial contable 53-2022 de la necesidad de ampliación, según he leído también el escrito con número de ingreso 26.079-2023 del Ministerio Público, cuando en las páginas referidas a las conclusiones se indica que
del resultado de la revisión, lectura, identificación, verificación, contrastación de la documentación existente de la carpeta fiscal asignada con el número 87-2017 con motivo del proceso investigatorio seguido contra los investigados Rafael Bernardo López Aliaga, Rui Baraco Lira, Jimena A. Burmester Yáñez y personas jurídicas como Acres Investment Ltd. Nevada en Estados Unidos, Acre Investment International Ltd. Panamá y PAG Investment Islas Vírgenes. En ellas se han expresado el ítem segundo, lo siguiente. Por Ruiz Baraco Lira, que el incremento patrimonial debe ser acreditado por el investigado, de lo contrario pasará a conformar desbalance patrimonial. En el caso de Burmester Llanes, operaciones contables, financieras, entre comillas, entre corchetes y 3 puntos, porque hay argumentos anteriores. Operaciones contables financieras que deberá la investigada aclarar, demostrar y o sustentar con qué fin se realizaron. De lo contrario, pasará a formar parte del balance patrimonial, así como en el caso de personas jurídicas se ha señalado que no se cuenta con información, como ocurre con el caso de Paga Investment Ltd. A modo de ejemplo. Entonces, si existe una necesidad de recabar mayores elementos documentarios para la emisión del informe contable que alcanza a los procesados en el presente caso, la interrogante, según los debates procesales, es, y para mí es muy puntual, porque este es el punto neurálgico del problema, si resulta congruente con el sistema procesal actual que el Juzgado Nacional le impida ampliar la pericia contable a la Fiscalía desde el periodo 2010 al 2018 y extendido al 2021 conforme al artículo 180.3 del Código Procesal Penal. La respuesta es clara y resaltada, no, porque el Ministerio Público le alcanza reconocimiento constitucional del artículo 159 acerca de la persecución persecución penal y tiene una interpretación en el caso Humber Sandoval, la sentencia de Tribunal Constitucional de 2005-2006, PHC/TC, que constituye doctrina jurisprudencial vinculante. Y me importa porque cuando hace la mención a Juan Luis Gómez Colón en el Fundamento Jurídico 5, establece 3 aspectos que no puede desarrollar el Poder Judicial frente a la facultad que tiene el Ministerio Público, pero resalta el principal. En cuanto a este principio de separación de funciones, no puede atribuirse al juzgador poderes de dirección material del proceso que cuestionen su imparcialidad. Entonces, eso lo he expresado en línea vinculante para el juzgado. No puedo invadir competencias constitucionales, cercenando la ampliación de pericias que le alcanzan a los procesados Rui Baraco Lira, Jimena Burmester Llanes, así como el procesado Rafael López Aliaga Cazorla, y además de las diversas personas jurídicas. Lo digo porque todos están unidos bajo una misma pericia, pues, y un mismo proceso. Puede proceder contrario a la doctrina jurisprudencial vinculante, se desconocería los fundamentos de la parte orgánica de la Constitución política, que en cita de Carlos Santiago Nino le denomina texto fundamental en su libro, texto fundamental de los derechos constitucionales, en la página 1, que una constitución no es más que una carta de navegación, porque constituye el conjunto de reglas de juego básicas para el funcionamiento de una sociedad. Carlos Santiago Nino, Fundamento de Derecho Constitucional, 1992. Otro de los aspectos que formula el abogado defensor es calificar el trabajo de los peritos de oficio como negligente. Entiende este despacho que su postulado debe estar debidamente corroborado. Sin embargo, de la situación no acompaña hojas de respaldo. En consecuencia, su planteamiento por ausencia de elemento es opaco. Al que se suma la falta de respuesta de los peritos al que se suma, que indica que hay una falta de respuesta de los peritos de oficio, según se lee en el informe pericial, y según leo en el informe pericial 53-2022, esto es porque los peritos indican la necesidad de contar con mayores elementos documentarios, lo que constituye un fundamento inexpugnable de la necesidad de ampliar la pericia de modo como lo ha señalado el Ministerio Público y que ha expresado en la citada disposición fiscal 12. Otro punto. No pasa por desapercibido lo expresado por el Ministerio Público sobre esta misma materia, que ya existe pronunciamiento de este juzgado nacional que formuló la defensa técnica de Rafael Bernardo López Aliaga a través de una tutela de derechos, que a ser esgrimido en los debates procesales y por tener conexión con el presente pedido de similar institución procesal, exige su revisión y pronunciamiento. A ver, la resolución 4 del 24 de enero de 2023 rechazó la tutela de derechos formulado por el procesado Rafael Bernardo López Aliaga, en el que mencionó, según el fundamento jurídico, que el informe pericial contable 53-2022 MP-FN-OPERIF, que el referido procesado tiene un incremento patrimonial no justificado por un importe de 20.899 con 128 millones. Incremento que no se ha podido evidenciar en su procedencia, en cuanto a procedencia de origen.
al que se agrega que no se ha declarado todos los ingresos percibidos y constituye un indicio que lo calza con un tema de evitar el pago de impuestos y la creación de 32 empresas. En esa ocasión, la explicación fue simple y se extiende a todo el presente caso, también donde está incluido el procesado Rui Barraco Lira y la procesada Jimena Burmester Yáñez. Esto porque cuando he leído la formalización de investigación preparatoria que está en el cuaderno 0, son las 3 únicas personas naturales imputadas. ¿Y por qué es simple? Porque en el trato sistemático, a partir de una interpretación de la Casación 2-2008, la libertad, se indica que este estadio de investigación preparatoria es para que la Fiscalía, de conformidad con el artículo 4, título preliminar del Código Procesal Penal, recabe elementos de cargo y de descargo, y por antonomasia y de modo inexorable de los procesados defenderse. Entonces, las mesas periciales, con motivo de la ampliación pericial, en esencia, propio de la investigación preparatoria, no sustenta afectación alguna del derecho de defensa ni vulneración al principio de legalidad como lo postula la defensa técnica. Y sobre esta última temática de debate, he notado de que ha buscado enervarlo oralmente bajo los alcances, ha buscado enervar los alcances argumentativos de la Fiscalía. Lo cierto es que constituye el principal derrotero de su planteamiento al evaluarse de modo independiente a las facultades del fiscal para determinar la ampliación de la pericia que implique la reevaluación de todos los elementos para contarse con un dictamen que aborde en todo el contexto del periodo en el que se menciona se ha cometido presuntamente el delito de lavado de activos, imputable a Rui Barraco Lira, procesada a Jimena Burmester Yáñez y por extensión a Rafael Bernardo López Aliaga y a un número importante de personas jurídicas. Es por eso que resuelvo declarar infundada la tutela de derecho formulada, en este caso, por la defensa técnica de Rui Barraco Lira y Jimena Burmester Yáñez, para privar judicialmente los efectos de la disposición 12 que ordena la ampliación de la pericia contable del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2021. Muy bien, y eso es lo que se resuelve. El Ministerio Público. Conforme. Letrado. Interponemos recurso de apelación, señor juez, y nos reservamos el derecho a fundamentar dentro del plazo de ley, para lo cual solicito que, de ser posible, se nos remita copia de la resolución o, en todo caso, el audio de la audiencia. Muchas gracias. Doctor, por interpuesto su impugnación y como se ha dado un debate en tempranas horas, se ha hecho una redacción en Word. Por lo tanto, le va a ser notificada inmediatamente apenas concluya y cerrando el sistema. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.